Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Nuestro equipo nos tocó los defectos de las moléculas del complejo mayor de compatibilidad. Inmune está diseñado para detectar y destruir de forma muy eficiente péptidos derivados de microorganismos de CMH. El complejo mayor de histocompatibilidad es una región genética formada por un conjunto de genes de alto polimorfismo que comprende un grupo de moléculas glucoproteicas que solo se presentan en células que tienen núcleo. En la clasificación, las moléculas de CMH procesan antígenos en el interior de las células y las transportan al exterior para ser reconocidas por las células T. Sus cadenas proteicas son codificadas por más de 200 genes que se encuentran localizadas en el brazo corto del cromosoma 6. Como ya sabes, el CMH se divide en clase 1 y en clase 2, y estos codifican cadenas involucradas en el procesamiento y la presentación de antígenos. Las moléculas de clase 1 son capaces de distinguir cualquier agente extraño que son obtenidos por fagocitosis y un grupo de linfocitos T caracterizados por expresar una glucoproteína denominada CD8. En la clase 2 son un grupo especializado del sistema inmunitario, en el cual podemos definir a estas células como células presentadoras de antígenos, en el cual se encuentran los linfocitos B, los monocitos y las células dendríticas. También presentan péptidos extraños, pero solo aquellos linfocitos T que tienen la glucoproteína CD4. En la clasificación, en la clase 1 poseen 3 dominios alfa y 1 beta 2 microglobulina, y en la clase 2 poseen 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la MCH y las enfermedades autoinmunes son patologías inflamatorias crónicas complejas, y su manifestación resulta de una combinación de un componente genético, en el que se participan varios genes y varios componentes ambientales. Entre los factores genéticos de mayor relevancia de las enfermedades autoinmunitarias se encuentran los genes que están ubicados en la región del complejo mayor de histocompatibilidad. Una susceptibilidad mayor al padecer alguna enfermedad de origen inmunitaria podía relacionarse con mayor o menor capacidad de un péptido propio a no ser propio, y en consecuencia desencadenar una respuesta inmunitaria. La mayoría de las patologías autoinmunes se asocian con una expresión de moléculas del sistema de HLA de clase 2. Ahora tenemos al linfocito desnudo. Este se presenta ya que en la superficie de las células tenemos al receptor MHC de tipo 1, que lo que hace es recibir al linfocitos TCD8 y lo lleva hacia la superficie y lo recibe con el receptor TCR, para así que el antígeno se elimine. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un defecto inmunitario, no se presentan en las personas con linfocito desnudo el TAP. Este TAP lo que hace es recibir los péptidos que vienen del proteosoma. El proteosoma que presentamos aquí normalmente tiene una tapa de 19S, pero entonces lo que va a pasar aquí en este síndrome del linfocito desnudo es que el proteosoma va a cambiar su tapa y va a ser la tapa PA28, que esta va a cambiar a las proteínas y va a hacer que se pase hacia el MHC de tipo 1, pero pues como aquí no hay, lo que debería de pasar normalmente es de que tenemos al patógeno, que este patógeno se va a captar con la célula T de CD8, pero pues no tenemos. Entonces la CD8 va a hacer efecto con la interleucina 2, y la interleucina 2 pues va a hacer que se convierta en la célula T de CD8 efectora. Entonces, este tipo de linfocito desnudo es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que ambos padres de un paciente afectado deben de tener este defecto en sus genes. Por ejemplo, aquí tenemos al padre que está afectado y a la madre de igual forma. Estas dos personas van a tener a sus hijos, que en la mujer presentamos la enfermedad,
pero puede que a veces no presenten los síntomas ni los signos, al igual que uno de sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando los dos padres heredan a los dos genes que están afectados por el linfocito desnudo? Entonces, una de sus hijas podría ser afectada totalmente por este síndrome. Ahora, en sí este síndrome presenta la inmunodeficiencia, es decir, que son capaces de que una enfermedad o un virus capte y sea muy sensible hacia los microorganismos que nos van a causar una enfermedad. Es por eso que en la piel puede presentarse este tipo de lesiones. La enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta a la mucosa del intestino delgado y cuyo desencadenante es la ingesta de gluten. En la inmunopatología de esta enfermedad se lleva a cabo la inmunidad innata y adaptativa. Nuestro factor desencadenante, como se dijo antes, es el gluten, por lo que entra en las fenestraciones del tejido, y aquí hay una sobreexposición de la interleuquina 15, que esta activa los linfocitos intraepiteliales. Los linfocitos intraepiteliales son los característicos de esta enfermedad, ya que se activan las CD4 y el HLDQ2, que este es uno de los factores genéticos desencadenantes de la enfermedad. Aquí existe una célula presentadora que se une al TCR de la célula CD4, por lo que la célula B realiza una liberación de citoquinas que empiezan a dañar el epitelio del intestino. En la inmunidad innata, al entrar el gluten, se activa un estrés epitelial. Este estrés epitelial hace que reaccionen las células mica, que son células que se ubican en el epitelio del intestino. Al tener esta activación existe una diseminación mediante la TG2, y esta TG2 forma el HLDQ28, que esto empieza a liberar, en esto empiezan a actuar los interferones 15, así como también aquí hay una respuesta inflamatoria de los linfocitos y específicamente hacia el gluten, lo que en este tipo de reacción se activan los anticuerpos antigluten y anti-TG2 y se liberan interferones gamma y las interleucinas 21. Estos empiezan a que el HL2DQ28 haga una reacción en la lámina propia, y de esto se desencadene la reacción de los linfocitos CD4. Sigue la reacción del HLA2Q2 y el DQ8, que estos se unen a un péptido, que es el péptido 19, y así como también se activa una cadena de 33 péptidos para comenzar a dañar a los enterocitos, y esto causa una reacción inflamatoria y hace que los linfocitos T, CD8 empiecen a actuar en esta inmunidad y se genere este tipo de enfermedad y haga que las personas no toleren ciertas cosas con gluten, como son las pastas o ciertos panes o cereales que contienen. Las espondiloartropatías se clasifican en dos, que son la periférica y la axial, pero más adelante les voy a mostrar qué consiste cada una. Pero hay que ver su clasificación, porque hay serogenerativas que se clasifican en espondilitis anquilosante, eratropatía enteropática, síndrome de Reiter y la artropatía psoriásica. Hay que mencionar que estas espondiloartropatías serogenerativas son seropositivos.
Y a veces confundimos que la fiebre reumática es la que no es cero negativo. Estas sí son cero negativos y esta no es cero negativo. Bueno, en las características generales, la artropatía que reúnen los siguientes criterios, por ejemplo, la artritis periférica por lo general es asimétrica, de predominio en extremidades inferiores, o sea, va a dar, por ejemplo, en pies, y excepto la artropatía psoriásica, que pues lo mencionamos anteriormente, y la serogenerativa, que es del factor reumatoide negativo. Ausencia de nódulos subcutáneos que no van a tener, la sacroiliitis radiológica de 2 MIR y entesitis de 2 MIR. Manifestaciones mucocutáneas, oculares, intestinales o genitourinarias que van a presentar estos, tendencia a agregación familiar y, por ejemplo, una elevada prevalencia del antígeno HLA-B27, que es el más importante, quien se caracteriza en estas generalidades. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, las espondiloartritis se van a clasificar en axial y periférica. La axial vamos a tener espondiloartritis anquilosante, que van a ser sus fármacos van a ser antiinflamatorios, con los cuales los vamos a clasificar así para que podamos como que tener una buena mejoría. Y la espondiloartritis periférica, que son las tres: artropatía enteropática, artropatía psoriásica y el síndrome de Reiter. Los fármacos son como el metrotexatil, que es quien va a ayudar a mejorar esta artropatía. Por ejemplo, la diferencia en cada una es de que, por ejemplo, la periférica, su diagnóstico va a ser específico, y la axial, su diagnóstico sindrómico. En diagnóstico, pues tenemos que tener ciertos criterios obligados. Por ejemplo, tiene que tener sacroiliitis en imagen, una característica de espondiloartritis, o sea que debemos de tener esto para denominarlo así, o bien criterios obligados de HLA-B27, que fue el que mencionamos anteriormente, positivo, y características de espondiloartritis, que es en los criterios de ASA y de las espondiloartritis axiales. Los criterios de ASA solo van a estar en las axiales, pues que nada más es una que mencionamos anteriormente. Y los criterios obligados son, por ejemplo, la edad de inicio de síntomas es menor a 45 años, dolor lumbar mayor a 3 meses. Y, por ejemplo, sacroiliitis en imagen, inflamación aguda en el RM, sacroiliitis radiológica según el criterio de Nueva York. Características de espondiloartritis, por ejemplo, estos van a tener, para denominar una espondiloartritis, tiene que tener lumbalgia inflamatoria, artritis periférica, entesitis, uveitis anterior, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, buena respuesta de AINE, historia familiar de espondiloartritis, HLB27, que es positivo, que es aquí cuando vamos a denominar que todo esto es verdadero, que tenemos una espondiloartritis, cuando tenemos que es el HLA27 positivo, y el PCR elevado. A continuación yo explicaré el lupus eritematoso y para definirlo es una enfermedad autoinmunitaria crónica que se genera en órganos, tejidos y células por inducir gran diversidad de autoanticuerpos y de complejos inmunitarios. Va a tener factores ambientales que lo van a detonar, pero entre ellos se encuentra el virus de Epstein-Barr, que genera mononucleosis infecciosa, tabaquismo, que no es tan frecuente, el polvo de silicio, pero sobre todo el factor ambiental más importante es la luz ultravioleta. Esto va a generar un daño en el ADN, y al generar el daño en el ADN genera una apoptosis de los queratinocitos.
y posteriormente da la salida a grandes cantidades de antígenos. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo la luz ultravioleta viene hacia los queratinocitos, irradia toda la parte de la piel y posteriormente se salen todos los antígenos y se pueden encontrar diferentes células que van a combatir hacia ellos, como lo es el factor necrosis tumoral, sobre todo la interleucina 1 alfa beta y también se puede encontrar las células T CD4. Ahora, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad más asociados al lupus eritematoso va a ser HLA-A1, B8 y DR3. Y en cuanto a la producción de los autoanticuerpos, al generar una producción de los complejos inmunitarios, se va a generar un daño tisular en el organismo. Y todo paciente con LES va a dar positivo a anticuerpos antinucleares, que estos anticuerpos antinucleares se caracterizan porque por sí mismos se atacan a la sustancia que tienen en la célula, es decir, a su núcleo. Y en cuanto a la producción, vamos a encontrar varios procesos que posteriormente les voy a explicar. Los autoanticuerpos van a formar a los inmunocomplejos, que estos inmunocomplejos se van a formar exactamente en el glomérulo. Al ya tener listos los inmunocomplejos, van a activar el sistema de complemento, pero para que el sistema de complemento sea activado es porque vamos a tener una hipocomplementamia, es decir, un bajo nivel del sistema de complemento. Y en cuanto a la producción de los autoanticuerpos, van a ser diferentes procesos. Va a haber una respuesta citolítica alterada de CD3, va a haber una deficiencia de células natural killer, va a haber una disminución de la función de las perforinas, va a haber una mala expresión de la cadena CD3, por lo que va a haber una respuesta inmunitaria defectuosa, una alteración en la actividad de las células T CD4 y una activación policlonal de las células B. También va a haber una coeficiencia de los complementos C1Q, C1SR, C4 y C2. Podemos encontrar tanto lupus eritematoso sistémico como lupus eritematoso discoide. La HLA de riesgo en el lupus eritematoso sistémico va a ser DRB1, DQA1, DQB1 y DRB1, cada uno con un código distinto, que para el HLA protector va a ser DRB1, pero con el código 0802, y en el lupus eritematoso discoide va a ser DRB1, pero de 04 y 03 con HLA de riesgo. Cada ser humano tiene un sello que lo confiere una personalidad antigénica específica que lo distingue de casi la totalidad de individuos de su misma especie. El complejo mayor de histocompatibilidad ha tenido una evolución que permite la discriminación de lo propio a lo ajeno de cada individuo. Espero que les haya gustado nuestra exposición y muchas gracias, profesor.